doctor Isaac. Buenas tardes a todos. Soy Sacirot Campure. En sección 3 de la reunión, el tema es medios porosos artificiales. Hoy tienen dos presentaciones que son muy interesantes. La primera presentación es modelación y determinación de parámetros de transporte en un medio poroso para calentamiento solar de aire. Los autores son Camilo Alancibia Bunes, Carlos Areola Ramos, Omar Álvarez Brito, Juan Daniel Macías, Aldo Javier Guadarrama Mendoza, Patricio Valares Pelayo y Heidi Isabel Balafan Vidales. Quiero comentar que tiene 15 minutos para presentar y 5 minutos para las preguntas. Bienvenido, Camilo, y puede iniciar su presentación, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí mi presentación? Sí, doctor. Sí. Muchas gracias. Bueno, el trabajo, como ya se mencionó, tiene que ver con el calentamiento solar de un medio poroso para calentamiento de aire. Este es un trabajo que es una continuación de otro trabajo que presenté en este evento hace ya un año, que es bastante impresionante que ya pasó un año de ello. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Entonces, bueno, esta investigación se llevó a cabo en el horno solar de alto flujo radiativo del Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos. Y este dispositivo, como alguna vez ya describí, es básicamente un concentrador solar formado por múltiples espejos, pero que en términos efectivos se comportan como una parábola que tienen una zona focal, y en esta zona focal se pueden poner receptores solares o reactores para ser calentados a alta temperatura mediante energía solar concentrada. La radiación solar se introduce en el laboratorio mediante un helióstato, que es un gran espejo plano que sigue al Sol, y se puede controlar en todo momento la cantidad de radiación que se está introduciendo al concentrador mediante un atenuador, una persiana, que aquí se puede apreciar como las líneas verticales en la foto. Entonces, con este sistema se ha llevado a cabo diferentes investigaciones. En particular, nuestro interés en este caso es el calentamiento de aire mediante receptores porosos. No haré una motivación detallada de por qué se hace esto, simplemente diré que dentro de las perspectivas para aumentar la eficiencia de los sistemas de energía solar concentrada, una de las maneras de hacerlo es a través de aumentar la temperatura de operación, pero para altas temperaturas de operación no existen fluidos térmicos que funcionen bien y que no causen problemas. Por eso, una de las opciones que se investiga para llegar a temperaturas por arriba de los 600 grados Celsius es el calentamiento de aire como fluido térmico. Entonces, para poder hacer esto, una de las maneras es a través de un medio poroso. Entonces, estos materiales porosos, que son cerámicas normalmente usadas como filtros, tienen poros de tamaño milimétrico, son lo que se conoce como espumas cerámicas reticuladas, o sea, son sistemas con poros abiertos interconectados,
Y entonces este sistema poroso se pone precisamente en el foco del concentrador solar, en un receptor o reactor, dependiendo de la aplicación, que tiene una ventana, y entonces este sistema permite hacer circular aire frío a través del medio poroso calentado por la radiación solar y calentar el aire con este método. En la experimentación con este sistema hemos tenido un medio poroso instrumentado con un número grande de termopares para medir las temperaturas en diferentes puntos. Tenemos el medio poroso que dentro de la cavidad se encuentra, bueno, la cavidad donde se encuentra está formada por bloques cerámicos de alúmina, y además está toda su orilla cubierta con lana de vidrio, lana de roca, como se conoce normalmente, con el objetivo de aislar las orillas. Por la parte frontal tenemos la radiación solar incidiendo. Este cono rojo que se ve aquí lo que representa es un pirómetro que está observando la parte frontal del material, y tenemos 4 termopares adelante, que son los amarillos, 4 termopares atrás, 4 termopares azules en los costados, de manera que podemos hacer un mapeo de temperaturas relativamente detallado sin ser demasiado invasivos con el medio, porque esto afectaría el resultado de los experimentos, desde luego. Entonces aquí podemos ver la imagen del medio poroso siendo calentado en el horno solar. Esta es una imagen de la radiación solar concentrada. No es una mancha solar del todo uniforme. Y aquí podemos ver el reactor instalado en el horno. Entonces, bueno, los resultados de las mediciones experimentales ya se han reportado antes, y aquí pues a partir de estos resultados experimentales es nuestro interés modelar las temperaturas, modelar la transferencia del calor en el sistema como una manera de poder obtener parámetros que nos permitan hacer diseño. Entonces, se utilizaron 2 modelos en el presente trabajo. Uno fue un modelo numérico en COMSOL tridimensional, pero es un modelo puramente conductivo, es decir, se analizó la conducción en 3 dimensiones en este sistema, en esta pastilla, digámoslo así, porosa, considerando la distribución de flujo de radiación que incide en la cara frontal, la distribución detallada. Pero además de ese modelo tridimensional en COMSOL, que fue puramente conductivo, también se considera un modelo analítico unidimensional. Este modelo considera por separado el flujo de calor debido a efectos conductivos y radiativos, y de manera separada analiza el fluido. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el fluido, al circular en la dirección Z a través del medio, es calentado debido a la temperatura del medio a través de un coeficiente convectivo volumétrico del medio, el cual es una de los parámetros que no se conocen porque no hay un mecanismo directo para determinarlo. Por otro lado, el flujo de calor a través del medio también, digamos, la variación del flujo de calor con la profundidad del flujo de calor debido a la conducción y a la radiación se ve disminuido por la entrega de calor hacia el fluido. Estamos considerando que toda la frontera del medio está perfectamente aislada, y tenemos aquí un modelo para la dependencia de la conductividad efectiva del medio con la temperatura y con otros parámetros. Entonces, tenemos por un lado una contribución en el primer término de la derecha de la ecuación, que es por la conductividad térmica en un medio poroso con una porosidad P. Y en el segundo término tenemos una conductividad radiativa basada en el modelo de Rosland. En lugar de analizar
la emisión y rebote de radiación detalladamente en el medio, la analizamos como un proceso de tipo difusivo, y esto se hace a través de una conductividad dependiente de la temperatura. Entonces, en todo punto del medio vamos a tener una conductividad que crece como la temperatura a la tercera potencia. Lo que tenemos aquí arriba es la constante de Stefan Boltzmann, que es una constante fundamental para todos los procesos radiativos. Y en la parte de abajo tenemos el coeficiente de extinción del medio, es decir, el inverso del camino libre medio de los fotones o los rayos de luz que viajan en el medio. Por la parte de la parte conductiva, este es un modelo de conductividad de medios porosos que depende de un exponente y de la porosidad, pero también incluye la conductividad del sólido no poroso con el cual está fabricado el material. En este caso es una circonia estabilizada con itria, y se ha determinado una dependencia en la temperatura para este material. Y experimentalmente en un trabajo por algunos de los autores del presente trabajo, en un trabajo anterior, determinaron para una densidad lineal de poros, esto es el número de poros que tiene el medio por cada pulgada lineal, que es realmente una medida de cuántos poros hay, y sería inversamente proporcional al diámetro de poro si tenemos medios de la misma estructura. Entonces, se han determinado estos parámetros, y lo que nos da esto es una conductividad efectiva que depende de la temperatura, en un término que decae con la temperatura, que es la parte conductiva, y otro que crece con la temperatura, que es la parte radiativa. Ahora, aquí hacemos una aproximación fuerte, digamos, o significativa, que es que consideramos que el gas, al viajar en el medio, se comporta como un gas ideal. Esto tiene sentido porque tenemos relativamente alta temperatura y baja presión, entonces el gas se encontrará relativamente diluido. Y por otro lado, vamos a suponer que esta conductividad efectiva la vamos a tomar como una constante, promediando sobre las temperaturas que tenemos en la entrada y salida del medio, que ambas están medidas. Entonces, de este modo, las ecuaciones del modelo se simplifican a dos ecuaciones lineales muy sencillas con coeficientes constantes, donde todas las cantidades que aparecen aquí las conocemos, excepto el coeficiente convectivo volumétrico. Contamos con un sistema donde tenemos una ecuación de segundo grado que va a requerir dos condiciones de frontera y una de primer grado que requiere solo una. Tenemos la temperatura del sólido en la pared delantera y trasera, que son las condiciones para la primera ecuación, y tenemos la temperatura del gas a la entrada y a la salida. Entonces, como solo necesitamos la temperatura del gas a la entrada como condición para esta ecuación, podemos, con estas tres condiciones de frontera, resolver el sistema de ecuaciones de manera analítica. Es un sistema, como digo, muy simple, es un poco aparatosa la solución en términos de que sale un álgebra con muchos términos, pero es muy directa la solución, y una vez que tenemos resuelto el medio, el modelo, lo que hacemos es jugar con el coeficiente convectivo volumétrico como un parámetro ajustable hasta pegarle a la temperatura trasera del gas, a la temperatura del gas a la salida del medio. Entonces, aquí mostrando algunos resultados. Estos son resultados típicos de las corridas experimentales. Aquí tenemos los casos de las tres diferentes densidades lineales de poro. Y aquí podemos ver experimentos donde tenemos cambios de caudal, cambios del caudal de aire que nos producen cambios de temperatura. Y bueno, en síntesis es una gráfica como esta, los promedios ya en la zona estacionaria. Entonces podemos ver
que el medio que tiene una menor densidad lineal de poros, o en otras palabras, tiene poros más grandes, puede alcanzar unas temperaturas más altas del gas a la salida, independientemente de que estemos considerando 30 litros por minuto o 10 litros por minuto. Al aumentar el caudal, cae la temperatura del aire, es decir, el aire se mueve más despacio a través del medio poroso, pero de manera interesante eso no está provocando que salga con mayor temperatura. En la medida en que tenemos medios porosos con poro más chico, entonces podemos ver un mayor gradiente de temperatura, es una mayor diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del medio. Por otro lado, en el aire también podemos ver que el aire puede alcanzar mayores temperaturas a la salida cuando tenemos poro más grande y sí hay una ligera caída de temperatura del aire al disminuir el caudal. Entonces, estos son los datos con los cuales nosotros hicimos modelación. Y como decía, hicimos dos modelaciones, una en COMSOL que considera como si todo lo que estuviera ocurriendo en el medio fuera puramente conducción, pero la ventaja de este modelo es que es tridimensional y realmente estamos tomando en cuenta la forma de la mancha de flujo solar concentrada sobre el receptor. Y bueno, aquí lo que tenemos son todos los termopares localizados atrás y adelante del medio, y estamos viendo la comparación entre temperaturas experimentales y teóricas, y se puede obtener una muy buena correspondencia en los errores promedios de estas temperaturas, los errores cuadráticos medio. Y de aquí lo que obtenemos son conductividades efectivas que no son cantidades con un significado físico tan preciso porque engloban toda la transferencia de calor que está ocurriendo adentro. Pero podemos obtener diferentes valores dependiendo del tamaño de poro o la densidad lineal de poros en este caso. Por otro lado, con el modelo analítico podemos separar la parte del calentamiento del gas, y aquí podemos ver los valores que nos entrega ese modelo para la temperatura del sólido y del gas en función de la profundidad. Y lo que podemos ver es que sí, cuando tenemos un caudal mayor, que sería este caso, podemos ver que el gas está robando un poco más de calor al sólido. Cuando tenemos un bajo caudal, realmente el gas está, digamos, no está perturbando mucho al sólido. Podemos ver la temperatura prácticamente como una línea recta, que es lo que pasa cuando tenemos conducción pura, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco de curvatura donde podemos ver un mayor efecto del gas, y esto nos permite en ambos casos para el medio de 20 poros por pulgada obtener dos valores del coeficiente volumétrico. Estos valores tienen sentido con relación a lo que se encuentra en la literatura para medios similares, medios de características similares, aunque de otros materiales. Entonces esto nos parece interesante. Entonces, en resumen, de lo que se puede obtener con ambos modelos respecto a las conductividades efectivas, por un lado tenemos la conductividad total del modelo de COMSOL tridimensional, que como decía es una cantidad que tiene un sentido físico no tan claro. Y bueno, vemos una dependencia más o menos inversamente proporcional a la densidad lineal de poros, o directamente proporcional al tamaño de poros, o sea, un decremento de la conductividad global, digamos, al disminuir el tamaño de poro.
Y por el otro lado vemos la conductividad efectiva. Estas líneas azules, estos puntos azules representan los valores de la conductividad efectiva de acuerdo al modelo validado experimentalmente y obtenido por nuestros colegas. Y lo que vemos son los valores, el punto representa los valores en el rango de la temperatura máxima y mínima en el medio, las dos superficies, y el promedio de estas temperaturas. Y bueno, vemos que en orden de magnitud tienen alguna similitud con la conductividad de KT, la conductividad global, la conductividad amontonada, que le podríamos llamar. También podemos esperar una dependencia como esta. ¿Por qué tenemos este tipo de dependencia inversamente proporcional? Porque la conductividad de todos estos medios, de los tres diferentes medios con diferente tamaño de poro, la conductividad debida estrictamente a la conducción de calor es la misma porque son medios de la misma porosidad, o sea, el mismo volumen interno de aire. O sea, en otras palabras, las tres pastillas tienen las mismas dimensiones y pesan lo mismo y están fabricadas con el mismo método, de modo que las estructuras también geométricamente son similares. Entonces, los poros son versiones escaladas de unos de otros y entonces la parte estrictamente conductiva no se ve afectada al cambiar la cantidad de poros por unidad de longitud. Sin embargo, la parte radiativa sí. La conductividad radiativa va a ser inversamente proporcional a el coeficiente de extinción, es decir, directamente proporcional al tamaño de poro y a su vez inversamente proporcional a la densidad lineal de poro, de modo que la conductividad va a bajar. Entonces, lo que podemos observar nuevamente es mucha similitud de los valores que estamos obteniendo, lo que nos habla de un efecto relativamente bajo del fluido. Entonces, disculpe, doctor, ya terminó tiempo límite. Ya está en conclusión, está bien. Gracias. sí, gracias, perdón. Entonces, podemos observar que hay una caída importante de temperaturas entre la cara frontal y trasera del material, que no es lo que se desea. De preferencia, para tener un mejor calentamiento del gas, debemos tratar de tener las temperaturas más parejas posibles en el sólido, lo cual nos habla de que realmente nos convendría tener un tamaño de poro todavía mayor. Mayor tamaño de poro permitió el calentamiento más homogéneo del volumen y una mayor temperatura de salida del gas. También mayores caudales favorecen un mejor calentamiento, en parte porque reducen las pérdidas radiativas hacia el frente por el material. La parte del material más caliente es el frente y esta parte está radiando hacia el exterior del reactor. Pero también porque ayudan al transporte de calor hacia la parte de atrás al tener mayor caudal. Se tuvo buena correspondencia con el modelo tridimensional y bueno, se pudieron obtener los parámetros de los coeficientes convectivos volumétricos, que es un parámetro muy importante si queremos ahora hacer un mejor diseño de este tipo de receptores. O sea, ahorita usamos la configuración más simple, que es tener una pastilla plana, pero con este mismo tipo de materiales se pueden fabricar geometrías donde tengamos una cavidad con paredes porosas o incluso diferentes niveles de porosidad, diferente profundidad, buscando obtener, en fin, mejores efectos de distribución de temperatura y de calentamiento del aire más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Camilo. ¿Y alguien quiere preguntar? Doctora, el doctor Martín Alberto Díaz Vieira levantó la mano. Ajá. Sí, adelante, doctor Martín, por favor. Sí, gracias. Muy buena presentación, Camilo. Como en la ocasión anterior, muy buena. Es muy interesante
es un tema, digamos, que está relacionado con lo que hacemos, pero aquí la diferencia es el diseño, ¿no? El diseño óptimo del medio poroso para que precisamente dé el resultado que se busca, ¿no? Ajá, tengo una duda sobre el modelo que usaste. Si en COMSOL tú lo desarrollaste y lo implementaste, o estás usando un módulo de estos que hay allí prediseñado, pero bueno, y relacionado con eso, entonces tu modelo, no entendí muy bien, ¿es de puro transporte o es de flujo y transporte? Sí, el modelo de COMSOL, ahí te pido una disculpa porque como yo no lo hice, ahorita no tengo presente todos los detalles, pero lo hizo pues dos de los colaboradores del proyecto a los cuales se les puede preguntar. Lo que sí, yo creo que es un módulo ya predefinido, o sea, es un modelo muy simplificado donde consideramos como si lo único que hubiera fuera conducción y lo que obtenemos es una conductividad efectiva que lo abarca todo, ¿no? Es una conductividad amontonada, ¿no? Como dijéramos, que no es un modelo nada fino, eso sí te puedo decir, y nada más que es conducción tridimensional con la condición de frontera de flujo, que no es, pues no es trivial, digamos, pero sí la condición en la orilla del medio poroso, que es suponemos, adiabática, lo cual no es tan cierto. O sea, sí hay alguna transferencia de calor por las orillas, pero eso hay que agregarlo al modelo todavía. Sí. Pero bueno, digamos, este modelo nos permitió darnos una primera idea de qué pasaba con la conductividad efectiva y eso nos motivó a hacer este modelo totalmente analítico que funciona bastante bien, yo diría, para entender lo que pasa. Otro comentario muy rápido. Es decir, se puede ver, desde el punto de vista de las matemáticas, esto se puede ver como un problema de control óptimo. Es decir, que tiene el diseño, es decir, de los parámetros del sistema, ¿no? Tú los quieres controlar para que dé un resultado determinado, ¿no? Entonces tienes un sistema y quieres... entonces, bueno, en la parte de modelación sí tengo bastante experiencia y bueno, usando COMSOL también, que creo que no hay muchos en México que usemos esto, y si están interesados ahí podemos colaborar, ¿no? Porque entonces son modelos de flujo y transporte en medios porosos finalmente, claro, con sus características, y esos son los que hemos trabajado bastante, y no solo en COMSOL, ahí se puede implementar en otras plataformas también libres, etcétera, ¿no? ¿Okay? Sería muy Gracias. bien, muy bueno, gracias. Gracias por la pregunta y por tiempo, muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con la segunda presentación.